Sí, haciendo como playa. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, Hola, usted. bien, bien, ¿ustedes cómo han estado? Súper bien. Yo siento que usted está enojado conmigo. Ah, sí, ya te iba a escribir, Sí, estaba pensando, si no entra yo a dije, la sesión, le escribo. profe, qué pena. Que la clase pasada estaba sin internet y toda la semana he estado como con el internet fallando, entonces no he podido entrar a nada. Ah, no, Ay, tranquila. profe, igual, venía por acá a pedir una disculpa porque la clase pasada tenía unos exámenes demasiado importantes y era imposible como cancelarlo. Entonces No, no pude tranquila. ingresar. No, tranquila, que estén, lo importante es que estén bien. Sí me pareció extraño, pues, pero ustedes saben que es normal, pues, porque uno está enseñado a ver sus nombres ahí, pero de todas formas estaba pensando, si no se conectan el día de hoy, les escribo un mensajito a ver qué pasa. Bueno, no sé, ustedes se dieron cuenta que la clase pasada, pues la sesión pasada, casualmente también entraron alrededor de 4 o 5. A la final terminamos 5. Pero que me pareció gracioso que el martes pasado habían entrado 14 y después entraron sino 6, pero bueno. O Ya, sea, muy charros que literalmente votan porque sí demos clase y no entran. Pues, sinceramente, no entiendo. exactamente. Esa era la pregunta que te quería hacer, Cristian, también. ¿Cómo Pues, hiciste la encuesta? no, pues, normal. Incluso les pregunté se preguntó por el grupo y no, pues, no, no entiendo, no entiendo. Ah, bueno, está bien, ¿no? Eso hay que seguir adelante. No sé, ustedes, nosotros trabajamos una cosa el jueves. Quedamos como de continuar, pues, si tenían preguntas y que íbamos a decidir qué días continuábamos haciendo esas cosas. Tatiana sí estuvo en la clase pasada, ¿cierto? Julio César también, Juan David, Caroline también. Bueno, no sé ustedes qué me dirán. Ya entró Ángela. Bueno, ahí van entrando. María también estuvo el jueves. Lo pongo acá. Bueno, no sé, como les digo, siempre esta clase de ustedes me dirán qué hacemos o si dejamos las cosas para los jueves, las preguntas, no sé. Profe, pues yo la verdad, por ahí una compañera dijo que ella se acogía a lo que dijéramos, pero que ella le quedaría más fácil asistir los jueves. Y otro punto pues que hay que tener también en cuenta,
que no sé de pronto. Creo que este jueves hay asamblea general. Entonces, eso Ah, también no sabía. puede que se vea afectado la participación de este jueves. Entonces, no sé si de pronto tener en cuenta eso, o si hacer la clase de hoy y después ya seguir los jueves, o no sé. No sé, ustedes toman la decisión. Ustedes toman la decisión o lo hacemos otro día. Pues lo importante es que ustedes estén de acuerdo. O si tienen alguna pregunta en este momento, la pueden hacer. ¿Mm? Los escucho. Pues, profe, yo no tendría problema en que hoy se hiciera pues como así la asesoría y ya seguir los jueves pues por lo de la compañera. No sé qué piensan los demás compañeros. O puede ser que sigamos los martes, pues ya todo depende de lo que piensen todos. Pues digamos, yo apoyaría lo de los jueves solamente por apoyar a la compañera, porque pues independiente, cualquiera de los dos me sirve. Entonces apoyaría pues ahí también los jueves, por eso. Ujú. Hola. Sí, el jueves. El El jueves. Yo también apoyaría en el jueves. Sí, profe, yo Bueno, también apoyaría el jueves. entonces la mayoría está haciendo por el jueves. Pues no sé, o si tienen alguna pregunta ahora, lo podemos, Juan David, María Giraldo también nos escribió que el jueves. No sé si tienen alguna pregunta ahora, la podemos intentar resolver entre todos. De todas formas, el jueves podemos entrar un momentico a ver qué, pues en caso de que la asamblea, ustedes saben que hay veces que programan la asamblea, la semana pasada programaron una asamblea de ingeniería y a la última hora la cancelaron. Entonces, no sé, ¿cierto? Y creo que el jueves también hay una marcha grande, ¿cierto? Pues, varias cosas que hay el jueves también. Entonces, como les digo, yo entro y miramos algunas cosas. Y en este momento también les digo, si, pues no quiero como imponer el tema. Ustedes me dirán. ¿Ah? O les propongo un ejercicio, ustedes los hacen. Sí, eso le iba a decir, profe, pues que como ahora como preguntas como tal no hay, a ver si de pronto tirando ejercicios así como la clase pasada, a ver cómo A ver estamos qué ahí. sucede. Ah, listo, entonces Ah, de una, de una. voy a abrir aquí el... Voy a abrir esto acá. Para que entonces... vamos a ver exactamente. Yo les voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Listo. Ahora sí están viendo, ¿cierto? La pantalla. Sí, señor. Bueno. Entonces, el siguiente ejercicio, para que ustedes lo piensen, y cuando lo tengamos, entonces van haciendo preguntas, etc. Bueno, entonces, primer ejercicio. Me da un segundito que esta tabla hay que estarla moviendo para poder
que se mueva, ¿cierto? Creo que les voy a poner de cualquier cosa, ¿cierto? Porque ustedes ya están en capacidad de eso. Como les decía, yo había puesto un tema que era transformaciones, pero entonces después les dije que lo iba a cambiar, ¿cierto? Entonces por eso no les voy a poner de eso. Primer punto, a ver, punto 1. Entonces, punto 1. Digamos que sea fx, f de x igual a 2, x menos x al cuadrado, digamos que en el intervalo coma 0, 1, ¿cierto? Cerrado. Entonces, hallar, primero, ¿quién será f de x? Un minutico para que me digan cuál es esa función. ¿Quién me dice quién es f de x? Ah, ¿quién me dice quién es f de x? Pues sería la derivada de esa función. Es la derivada, Ah, bueno, entonces exactamente. sería 2 menos 2x. Sería exactamente 2 menos 2x. Y entonces tenemos que decir dónde está x. ¿Cierto? Sí, en 0, 1. En el intervalo 0, 1. Ah, no, no, ese es el dominio de la función, ¿cierto? Sí, sí, de la mayor. Ajá. Ajá. Entonces, ¿dónde está x? Porque esto ya es la función densidad de probabilidad. Entonces, ¿dónde tiene que estar x para que esto sea función densidad de probabilidad? ¿Mm? Porque aquí me dijeron la mitad de la función. ¿Qué falta aquí? Cero en cualquier otra parte.
Como parte B, verificar que f de x es función de densidad de probabilidad. Profe, una preguntita. Sí, dime. En la parte A, cuando uno tiene 2 menos 2x, ahí es donde se hace la aclaración de que pues esa función tiene que estar entre 0 y 1. Y hacer como acotarla y ya miran en qué valores estaría x. Exactamente, lo que me estás diciendo ahí es lo que se llama el soporte de nuestra función. ¿Qué significa? Ok. Ajá. Lo que me está pidiendo ahí es básicamente es dónde tiene que estar x para que esa función sí sirva para hacer función de densidad de probabilidad. No, pues yo aquí hice un leito, me dio que debería estar entre 1/2 y 1. 1/2 y 1. Sí, no sé si me lo hice bien acá. Entonces, aquí tendría que entonces que x perteneciente, ¿es cerrado o abierto? Sería cerrado, porque pues tendría que ser mayor o igual a, pues estar entre 0 y 1. Estar bien cerradito ahí. Entonces, ya con esto hay que verificar si con esa condición nos va a dar nos va a dar que esto es función de densidad de probabilidad. Entonces ahí para verificar lo de la suma habría que integrar esa función. Exactamente, entonces ya no se haría una suma, sino que una integral. Entonces primero verificar que f de x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces observemos esto. Observemos que este término, ¿cómo es? Para x entre 1/2 y 1. Si x vale 1, fíjese que esto alcanza a ser 2, entonces quedaría 2 menos 2, que sería 0, ¿cierto? Y si x vale 1/2, entonces esto valdría 1, que sería 2 menos 1, daría 1. Entonces, observemos que para x perteneciente al intervalo 1/2, 1, 2 menos 2x siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque fíjese que lo que nosotros necesitamos es que 2 menos 2x siempre sea mayor o igual que 0. Entonces nos va a quedar que esto va a ser 2 es mayor o igual que 2x. Por lo tanto, nos va a decir que x es menor o igual que 1. ¿Cierto? Entonces, fíjese que es para menores o iguales que 1. Pero, ¿qué otra condición tenemos que tener? Habría que colocar la misma función, pero menor o igual a 1. ¿Por qué menor o igual que 1? Por la condición de que la probabilidad no puede ser mayor a 1, si es una función de densidad de probabilidad. No, pero la función de densidad, lo que me está diciendo es que esta función tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, por el momento, me está diciendo que lo único que tenemos que hacer es que x sea menor o igual que 1.
¿cierto? Ahora, esto puede ser que nos dé mayor que 1. Lo que me tienen que decir es que como segundo, es que la integral sobre todos los x de f de x por el diferencial de x me dé 1. Entonces vamos a mirar si este entre 1/2 y 1 nos da 0, nos da 1, perdón. ¿Cierto? Yo estoy trabajando con lo que usted, con el compañero me lo dijo, ¿cierto? Entonces va a ser la integral entre 1/2 y 1 de 2 menos 2x por el diferencial de x. ¿Cuánto les da eso? Eso, Juan David, si la integral es 1, muy bien. Integral sería 2x menos x al cuadrado, pues se evaluó entre 1/2 y 1. Exactamente, 2x menos x al cuadrado, porque sería 2 que multiplica x al cuadrado sobre 2, que sería x cuadrado, que ya la teníamos, ya la acá, ¿cierto? Evaluada entre 1/2 y 1. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar entonces 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1 menos 1 menos 1/4. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1 menos, ¿y esto cuánto nos da? Nos da 3/4. Conclusión, esto es diferente de 1. Por lo tanto, los límites de integración están malos para que nos dé 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que este intervalo está equivocado. A ver, de aquí, vamos a cambiar esta integral y ustedes lo hacen. A ver, de aquí tenemos que hacer que la integral, ya sabemos que x tiene que ser menor o igual que 1, entonces el límite superior es 1. Vamos a pensar que es desde a hasta 1, de 2 menos 2x por el diferencial de x nos tiene que dar 1. La pregunta entonces es ¿cuánto vale a? De tal forma que esto se cumpla. Lo hacen y me dicen cuánto les da. Juan David nos dice que está entre 0 y 1. Entonces A vale 0. Entonces, exactamente. Entonces, fijémonos que el soporte de X no está entre 1/2 y 1, sino que realmente está entre 0 y 1. Profe, una pregunta. Sí. Oye, entonces, ¿cómo se sacan bien esos límites de integración? Porque lo que yo hice ahí fue que tomé la función 2 menos 2x y la acoté entre 0 y 1. Y pues trabajé como con esa inecuación ahí y eso fue el valor que obtuve, pero no sé, así, o fue que me equivoqué ahí en algún lado. No, lo que sucede, Julio César, ¿cierto? Julio es que me está hablando. Sí, señor. Sí, Julio César. Es que tú estás pensando en que la función tiene que dar 1 y la función no tiene que dar 1. No, o sea, yo acoté la función entre 0 y 1, por lo que digamos que C 1 mayor o igual a 2 menos 2x mayor o igual a 0. Lo acoté de esa manera. Exactamente, tú estás haciendo que f de x esté entre 0 y 1, ¿cierto? Pero no, esta f de x no necesariamente tiene que alcanzar a ser 1. Puede ser un número diferente. ¿Qué es lo que nos interesa? Es que la integral sea 1.
La integral sobre todo el espacio sea 1, no la función. Ok. O sea que entonces para hallar el otro límite habría que hacer como una especie de integral impropia. Exacto. Podría ser de esa forma, pero acá ya no la estaban dando. Mírela acá. No estaban Se diciendo, toma de una vez el intervalo. claro, porque es que X me están diciendo que X está entre 0 y 1. Vea, sea f de X mayúscula igual a este en el intervalo 0, 1. Entonces ya me están diciendo acá. Entonces ya con esto, ahora sí, ya sabemos que la primera condición de ser mayor o igual que 0 mi función se cumple para los x menores o iguales a 1. Y ya con esto, entonces ya podemos intercambiar estos límites de integración. Ya podemos cambiar estos límites de integración y entonces ya nos va a quedar que esto realmente sí es igual a 1. Y ya con esto, con este límite, podemos borrar todo esto. Y ya como nos dice Juan David, ya también y Julio César, entonces ya esto lo podemos borrar. Ya esto lo podemos borrar. Y nos está diciendo que esto es igual a 1. Por lo tanto, aquí me está diciendo que mi función me sirve para encontrar probabilidades. Entonces, como tercero, calcular la probabilidad que X sea menor o igual a 0.2. Calcular esa probabilidad. Sería la Venga, misma me perdí. integral, pero... no, le Tercero, perdón, tercero, en términos de verificar pues lo de la función más densidad de probabilidad, o tercero de C. No, tercero, es como porque es que realmente uno podría ver que para verificar que esta función es función densidad de probabilidad, uno podría hacer, primero definir si es mayor o igual que 0 mi función. Segundo, que la integral en todo el intervalo es 1. Y tercero, mostrar que alguna probabilidad yo la puedo calcular con eso. Eso, algunos autores lo hacen así. Por eso les traigo pues como a colación ese tipo de cosas. Listo. Entonces, pero es exactamente esa parte. Bueno, me dicen cuánto les da. sería la misma integral, pero el límite superior, porque ahí ya nos están diciendo que sea menor o igual a... Sería 0.2 arriba, en el límite superior de la integral. De 0 a Exactamente. 0.2. Exactamente. A mí me dio 0.36. 0.36, muy O bien. 9/25. Eso. Esto es 0.36, ¿cierto? Pero entonces como tercero, ahí sí sé, digamos como sé, es graficar la función y mostrar en un gráfico cuál es el área que se está calculando. Repito, graficar la función que se está dando en el plano cartesiano y mostrar gráficamente el área que se está calculando. Eso sería como una recta de pendiente negativa. Ajá. Entonces, los demás, ¿qué me dicen?
Porque yo tengo Eso una es el duda. área del ¿Usted triangulito. aplica el f de x o la integral? El f de x, el f de x. Ok. Sí, Juan David, es una recta. Pero, Forma como un triángulo con los ejes. entonces, eso, Ajá. eso les iba a decir, que entonces, como me van diciendo qué hago. Entonces yo voy a hacer aquí el plano. Digamos que aquí está mi función X, mi eje X, aquí está mi Y, que es f de X, y me estás diciendo, Julio César, que es que es una recta, que hace como un triángulo con los ejes. Sí, cortan 2 en Y y tiene pendiente negativo. Bueno, entonces voy a hacerla un bosquejito nomás acá, así. Sí, Bueno, ¿y cuál es el área que estamos calculando? de 0 hasta punto 2. De 0, aquí está en 0 hasta punto 2. Muy bien, entonces el área que nosotros estamos calculando es esta. Esta área es la que me está diciendo que vale 0.36. Entonces realmente calcular una probabilidad es calcular un área. En este caso, pues, que nos dicen que es de tipo continuo. Listo. Preguntas. Preguntas. Ninguna. Bueno, les pregunto, ¿cuál será el valor esperado de cuál es la esperanza de nuestra variable x? Claro que aquí como en el ejercicio no nos estaban dando pues como un problema determinado, nosotros no definimos nuestra variable x, pero de todas maneras hay que hacerlo acá. Digamos que x es nuestra variable aleatoria, ¿cierto? De tipo continuo. Entonces, ¿cuál será el valor esperado de esa función? De esa variable. Sí, eso es una función. Profe, en el caso continuo era la sumatoria, ¿cierto? No, en el Discreto, ese discreto. En el exactamente. caso continuo sería la integral entre esos mismos límites, entre 0 y 1. Exactamente, pero Y en caso de que sean negativos, entonces tendría que ser el valor absoluto, ¿no? lo que sucede es que, Cristian, enseguida, después vemos pues como la condición. Pero, Ah, ok. ¿qué nos dice por definición de valor esperado? El valor esperado es la integral, en este caso, desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x, por el diferencial de x, que va a ser igual a la integral. Vamos a mirar, por eso es importante escribir el soporte bien aquí de esta función. El soporte me está diciendo que es para los x entre 0 y 1 y por fuera del intervalo 0, 1 es 0. Entonces, si venimos acá, me está diciendo que esto va desde menos infinito hasta 0 de x por f de x diferencial de x más la integral. Por eso es que yo les decía el jueves que el operador esperanza es un operador lineal, porque yo puedo hacer esta partición. ¿Por qué? Porque como el operador
integral tiene esa propiedad en la suma, entonces yo puedo hacerlo desde 0 hasta 1 de x f de x por el diferencial de x más la integral desde 1 hasta más infinito de x por f de x diferencial de x. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que esta integral ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. ¿Y esta integral? También. 0. Entonces realmente nos queda que el valor esperado de nuestra variable aleatoria no es más que la integral de 0 a 1 de x por f de x diferencial de x. A ver, entonces eso va a ser la integral de 0 a 1 de x. ¿Por quién es f de x? Es 2 menos 2x. Entonces ya ustedes lo hacen y me dicen cuánto les da. La integral da x cuadrado menos 2/3 de x a la 3 y evaluados entre 0 y 1. Eso. Entonces, ¿cuánto te da eso? Ahí me dio 1/3. 1/3. Sí, no sé si está bueno. Espera, yo vine. El compañero, a Juan David también le dio, a Juan David le dio menos de 1/3, le dio 0. Juan David, este valor es de la probabilidad anterior. No. Juan David, de esta. Bueno, entonces Juan David nos dice que es 0.03468. Ya usted lo verifican. Es 1/3, profe. ¿Es 1/3? Sí. Bueno, entonces, fíjense que el valor esperado es un valor que no necesariamente tiene que ser entre 0 y 1, es un valor cualquiera, ¿cierto? Entonces, en este caso nos da positivo que está entre 0 y 1, pero eso no implica que nos está dando, pues, que tenga que ser positivo, no. Entonces, lo que me está diciendo es que el valor esperado de nuestra variable x es 1/3, ¿cierto? Ahora, si ustedes buscan el centro de masa de acá, va a estar próximo a 1/3 en x. Bueno, ya entendimos lo que estamos haciendo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Tienen lápiz y papel cerquita? Andrea, Ángela, Cristian. Sí, profe. Sí, Bueno, 10 de 10. María, Salomón. Carol, buenas tardes, no te había visto. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, entonces voy a ir leyendo un problema, lo van escribiendo y me van diciendo qué datos están sacando. Voy a hacer el ejercicio contrario a lo que hicimos la clase, pues la sesión pasada. Lo voy a leer. Supóngase que se pone un tubo de radio en un soporte y se prueba. Repito, suponga que se pone un tubo de radio en un soporte y se prueba.
Punto seguido. Considere que la probabilidad de que el control sea positivo es igual a 3/4. Repito, considere que la probabilidad de que el control sea positivo es igual a 3/4. Suponga, coma, además, coma, que estamos probando una gran cantidad de tubos. Repito, suponga, coma, además, coma, que estamos probando una gran cantidad de tubos. Punto seguido. La prueba continúa hasta que aparece el primer tubo positivo. La prueba continúa hasta que aparece el primer tubo positivo. Listo. Lean el problema, por favor. Lo leen. Si no entienden algo, me dicen primero que todo. Este tipo de problemas son con los que ustedes se van a encontrar. En la vida profesional, no es que le vayan a preguntar este ejercicio, pero son cosas que se van a dar ahí. Preguntas con respecto al problema. ¿Lo entendimos? ¿No lo entendimos? ¿Qué me pueden decir de él? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Aló? Pero yo la verdad no lo entiendo muy bien, eso del tubo positivo. Tampoco. Ni idea. Eso. ¿Qué carajos es un tubo positivo? Hay tubos negativos. Va a leer pues el problema y vamos a ir entendiendo, como les digo, estos son el tipo de problemas que ustedes van a encontrar. Vea que una cosa es cuando le dan a usted la función. Una cosa es cuando le dicen, vea, f de x es igual a esto. F de x encuentre este. Vea que aquí no es un problema práctico, es un problema de un matemático, es un problema matemático. Le dan una función para que usted haga una serie de cosas. Ya tenemos es un problema práctico. Ya tenemos un problema práctico. Nos dicen que se están probando tubos de radio en un soporte. Y se coge vamos a pensar en esto.
En este caso, pues, un tubo de radio, pues, de aquí como esto es de ingeniería, esto pues es de otra cosa y pues un montón de cosas. Pero pensemos en esto. Antiguamente los radios eran de tubos, ¿cierto? Vamos a pensar en eso, vamos a pensar que los radios anteriormente eran de tubos. Y entonces, ¿qué querían? Suponga que se dañó el radio. Y entonces los tubos había que irlos probando. O sea, se quitaba uno y se probaba. Se quitaba el otro y se probaba. ¿Cierto? Ahora nos dicen, la probabilidad de que el control sea positivo es igual a 1/4. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que usted quitase el tubo y el tubo funcionase es de 3/4. Primera pregunta. Entonces, si yo tengo que un tubo tiene probabilidad de 3/4 de que funcione, ¿cuál es la probabilidad de que no funcione? 1/4. 1/4. Muy bien. Eso es una cosa que a usted no le están diciendo, pero usted lo está diciendo. Entonces vamos a suponer que se tienen muchos tubos, muchos. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que aquí, vamos a pensar que esto es un tubito. Son tubitos. ¿Cierto? Vamos a pensar que son tubos. Entonces, quiere decir que yo cojo un tubo al azar de acá, un tubo al azar, y la probabilidad de que funcione, es 3/4. Listo. Ahora, le están diciendo que se quieren probar muchos tubos. Es decir, ¿cuántos tubos nos están diciendo que tenemos que probar? ¿Cuántos tubos? Profe dice que una gran cantidad. Una gran cantidad, pero no me dicen cuántos tubos. No me dicen. Entonces, ahí es uno de los problemas que nosotros tenemos. Que nos dicen, van a probar muchos tubos, pero no nos dicen cuántos. Entonces, ¿cuándo paramos de probar los tubos? Cuando salga el primero positivo. Eso, es algo bueno. Exactamente. Cuando salga el primero positivo. Muy bien, Cristian, muy bien todos acá. Entonces yo tengo que estar probando. Pruebo este. Que este tubo salió malo, yo pruebo el otro. Que este salió malo, yo pruebe otro, yo pruebo otro, yo pruebo otro. ¿Cuántos? Hasta que yo sé que cuando este salga bueno, yo paro. Yo paro. La pregunta es, ¿cuántos tubos hay acá? N tubos. Pero no los conocemos. Entonces, ¿será una variable aleatoria? Entonces, definamos la variable aleatoria X. ¿Como quién? A ver. ¿Cómo definiríamos nosotros nuestra variable aleatoria? Sería como el número de tubos probados hasta que salga uno bueno. Exactamente. Entonces sería el número, ya no digamos que el número de tubos, sino el número de ensayos. Definamos la variable aleatoria X como el número de ensayos necesarios
Ensayos necesarios hasta encontrar el primero bueno. Hasta encontrar el primero bueno. Preguntas. Julio César nos dio la definición de nuestra variable aleatoria. Pregunto. Pensemos que salir bueno es positivo y salir malo es negativo. ¿Cómo sería el soporte o el espacio muestral de nuestra variable aleatoria? El espacio muestral del experimento. Bueno, ¿cuál sería el experimento? Ensayar distintos tubos de radio. El experimento es ensayar los tubos de radio, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestro espacio muestral? A ver, nuestro posible espacio muestral. Sabiendo que con la cruz significa que sale el tubo bueno, con la rayita sale el tubo malo. ¿Cómo sería nuestro espacio muestral? Sería bueno y malo. Los posibles tubos negativos y positivos, no. Bueno, entonces me dicen ¿cómo lo escribo? Que los posibles tubos positivos o negativos. Sí, ¿cómo lo escribimos? Con el más y menos, no. Bueno, simbólicamente sería así. Pero ¿cómo? A ver, dígame cómo. O puede ser TP, tubo positivo, y TN, tubo negativo. A ver, ¿cómo? Dígame cómo. Mire muy bien la definición que nos dieron. Carol nos da una definición, Carol, pero ese sería solamente para un tubo. Si estuviéramos considerando un solo tubito, podríamos decir que es positivo o negativo. Pero nosotros, ¿cuántos tubos estamos haciendo? Una gran cantidad. Entonces la pregunta es, ¿qué valores puede tomar X? A ver, vamos a mirar. Pensemos, yo cojo este primer tubo. Si me sale positivo, ¿qué hago? Para el proceso. Entonces puede ser positivo. ¿Qué pasa si en el primer ensayo no me sale positivo, sino que sale negativo? Continúa. Entonces tengo que hacer otro tubo. Vamos a seguir. ¿Qué pasa? Un momento. Aquí significa que en la primera instancia el tubo estaba malo y en la segunda estuvo bueno. Entonces paré. ¿Qué puede ocurrir también? A ver, otra situación. Dos malos y un bueno. Puede suceder que aquí esté malo y si el tercero está bueno, entonces paro ahí. O puede suceder que esté malo, malo, malo y bueno. ¿Dónde paro? No sabemos dónde parar, entonces tenemos que seguirlo acá. Ahora escribámoslo con números. ¿Quién sería con números? Quiere decir que X ¿qué valores puede tomar? A ver, ¿qué significa este? Profe, yo lo puedo escribir como en términos de, digamos, X o Y, porque pues lo vamos a comentar a ver si está bien. Sí. Digamos, todas las posibles combinaciones de X to Y hasta X to N.
donde desde x sub i hasta x sub n-1 sean negativos y x sub n sea positivo. Exactamente. Cristian nos acabó de decir todo lo que yo quería llegar. Cristian, yo quería llegar allá. Ah, Yo ok. quería llegar allá. Sí, es que no sabía si, pues, si podía colocarlo de x sub i y todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Es que el valor de X puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 5. Vamos a pensar que vamos a parar en N. ¿Qué significa este N? Que el último tubito que nosotros cogimos salió positivo, entonces paramos. Entonces, todos los anteriores fueron que n-1 eran negativos y el último es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que x va a ser igual a n si y solo si, solo si los n-1 anteriores n-1 anteriores eran negativos, fueron negativos. A eso quería llegar, Cristian. Muy bien. Por favor, todos estamos entendiendo. Carol, Cristian, María, Simón, Salomón. Entonces, con un problema así es como lo más conveniente sería como suponer. ¿Cómo? Cuando no nos dan valores y nos dan todo así como muy por el aire, sería como lo más rentable, diciéndolo de alguna manera, es como suponer. Como No estamos, no hay que suponer, Andrea. Lo que hay que hacer es, estamos intentando entender el problema, a ver qué nos están diciendo. Por el momento no estamos suponiendo nada, sino que estamos mirando cómo va a ser nuestro problema, entendiéndolo para mirar cómo se llama esa variable y cómo es que nosotros la tenemos que trabajar. Fíjense que todo lo que hemos hecho hasta el momento es entender el problema. Entender dónde está X, como les decía, a usted le van a preguntar, ¿dónde vive X? Entonces, primero que todo, Julio César nos ayudó a ¿qué? A definir nuestra variable. Vea qué importante fue que Julio César nos enseñó a mirar quién es X. X, ¿quién es? El número de ensayos necesarios hasta encontrar el primer tubo bueno. Y Cristian nos ayudó a mirar cómo es el conjunto donde la X toma sus valores. Entonces quiere decir que si X toma el valor de 1, significa que el primer tubo que ensayamos estaba bueno. Si X toma el valor de 2, significa que el tubo anterior al segundo estaba malo y el segundo estaba bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya con esto vamos a pensar algo, vamos a pensar en esto. ¿Será que el tubo 1 va a influenciar en el tubo 2? No, por ende son independientes. Exactamente, porque usted está cogiendo el tubo, lo está ensayando aparte, ¿cierto? Entonces nuestro problema, como está expuesto nuestro problema, nos están diciendo ahí que las condiciones de los tubos no afectan, la condición de un tubo no afecta al otro. Entonces quiere decir que son tubos independientes. Son tubos independientes. Bueno, si esos son tubos independientes, entonces la pregunta es, ¿cuál es la función? Segundo, primero, ¿esta variable es de tipo discreta o de tipo continuo? Sería discreta. Es de tipo discreta, entonces hay que escribir todas estas observaciones
ustedes las van escribiendo. Primero, que de acuerdo al problema, la condición de un tubo no afecta al otro. Por lo tanto, son eventos independientes. Primera observación. Segunda observación, de acuerdo a la definición de nuestra variable aleatoria, esa variable es de tipo discreta. Muy bien, Carol. Tercero, pero en el sentido de encuentre la función masa de probabilidad. ¿Por qué decimos que es función masa de probabilidad y no función densidad de probabilidad? Porque es de tipo discreto. Muy bien, Ángela, muy bien, porque es de tipo discreto, entonces hablamos de función masa de probabilidad. Entonces, encuentre la función masa de probabilidad. Los dejo 2 minutitos para que aquí estoy, ustedes cualquier cosa me van preguntando, pero voy a apagar el micrófono 2 minutitos para que ustedes lo piensen. Bien, o sea, nosotros tenemos que encontrar es una función que solamente en un solo caso sea positiva y el resto sean negativas. Básicamente. Mierda. Escucho. Vamos a hacerlo entre todos. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces digamos que sea P de X. Ahí me disculpan que me estoy acostumbrando a esta tabla que es que más grande, pero pues no sé por qué hay veces escribe y veces que no. Sea P de X la función masa de probabilidad. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a coger aquí los tubos. Y voy a seguir el rotero que me dijo Cristian. Voy a suponer que aquí hay
n menos 1 tubos malos, ¿cierto? ¿Cuánto vale n? No sé, yo no sé cuánto vale n. Yo sé que yo tengo que probar n. Y el último fue el bueno. El último. ¿Qué posición está ocupando? El enésimo tubo. Entonces hagamos esto. ¿Quién será? P, que X, ¿cuándo paramos? ¿Cómo definimos nuestra variable? El número de ensayos necesario hasta encontrar el primero bueno. ¿Cuándo paramos? Cuando X valga ¿cuánto? ¿Cuánto? 3/4. No. N. Cuando X valga N, paramos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este salga malo? Un cuarto. Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que este salga malo? Lo mismo. Esto vale un cuarto, este vale un cuarto, este vale un cuarto, etcétera, este vale un cuarto. Y entonces, ¿cuántos un cuartos hay acá? Y entonces, ¿qué significa? Primero pregunta, ¿cuántos tengo aquí? ¿Cuántos un cuartos tengo? N menos un cuarto. N menos 1, un cuarto. Es un n menos una vez. Listo. Fíjense en lo que nosotros decimos. Decimos, el primer tubo salió malo y el segundo tubo salió malo y el tercer tubo salió malo y el cuarto tubo salió malo y el enésimo menos un tubo salió malo. Está ahí, ¿qué significa? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Por el principio de multiplicación. Suma. ¿Ah? Pues, perdón, pues, se multiplica, pues, N menos 1 por un cuarto. Entonces queda un cuarto por un cuarto por un cuarto. Entonces queda un cuarto a la n menos 1. ¿Y este cuánto vale la probabilidad de que este salga bueno? 3/4. 3/4. Ah, entonces ya, no, ya tenemos toda. Ya tenemos todo. Y es que la función de x, la función de x ser igual a n, es decir, la probabilidad, la función densidad de masa de probabilidades que valga n va a ser igual a un cuarto a la n menos 1 por 3/4. Por 3/4. Cuando n, ¿qué valores toma? Toma el valor de 1, 2, o 3, o 4, o 5, etcétera. Etcétera. Esta función, ¿qué me falta acá? ¿Qué me falta? 0 en cualquier otra parte. 0 en cualquier otra parte. Entonces ya esta, si quieren pueden hacer una cosa, quitar este n y poner en vez de aquí n, poner x. ¿Cierto? Pero entonces eso es como para decir que tuvimos n tubos. La siguiente pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Esta es nuestra función masa de probabilidad. Hay que verificar que esto sí es función masa de probabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verificar que la función sea mayor que 0 y que la suma sea 1. Exactamente. Hagámoslo acá. Verificar que
que P de X igual a N es función masa de probabilidad. Ya nos dijo Julio César, primero, que P de X igual a N es mayor o igual que 0. Podríamos cambiar ese P de X igual a N solamente por F de X. Sí, puede Ok. ser. Solo que por ser discreta lo llaman así normalmente. Oh, vale, vale. En efecto, fíjese que tenemos un cuarto es mayor o igual que 0. Y por tanto, un cuarto a la n menos 1 es mayor o igual que 0. Y 3 cuartos es mayor o igual que 0. Luego, el producto de un cuarto a la n menos 1 por 3 cuartos es mayor o igual que 0. Primera condición. Segunda condición. ¿Cuál será la segunda condición? La suma de la sumatoria. Sí, me dicen cómo. ¿La sumatoria de qué? Desde igual a 1 hasta n. Desde igual a 1 hasta n. Ah, no, pero sí sería hasta n porque no sabemos cuál es n, ¿no? El número de tubos. Entonces, si no sabemos cuánto vale n, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí, Julio César? Ah, yo creí que Andrea nos iba a hablar. Ángela. Hasta infinito. Entonces, ¿pero quién? Cristian. N hasta infinito. Entonces, desde n N igual a 1 No, hasta no. infinito. a 1 hasta infinito. Muy bien. ¿De quién? De P de n. Esto lo podemos llamar P de n. Y entonces, ¿esto es igual a quién? Esta es la sumatoria. Esta es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. ¿De quién? De un cuarto elevado a la n menos 1 por 3 cuartos. Y esto nos tiene que dar 1. A ver cuánto les da. A ver si les da 1. Pregunto, ¿si les dio 1?
Es una serie geométrica, ¿cierto? Es una serie geométrica. Muy bien, Cristian. Entonces tendríamos que A es igual a 3/4, R sería igual a 1/4, y pues haciéndolo, pues ¿cómo se llama? La fórmula que eso tiene sí da. La 1. Sí, sí da 1. Bueno. Andrea, te dio 1. Ángela. Julio César. Carol. María. Salomón. Bueno. Cristian, ¿consideramos que los compañeros también lo hicieron o no? No, consideremos, más bien hagámoslo pues por si alguno no le da pena. Pero no, yo les dije que a estas sesiones, sobre todo a estas, entramos solitos a la sesión. Y más que esto es una sesión espiritista, nadie lo está viendo. Vale, entonces, está bien. No, vamos. Hey, diga, por favor, pregunto, ¿alguien tuvo problemas en hacer que esto de 1? O comprobar que esto da 1. Si me escuchan, hagan algún ruido. Tómenme uno de las manos. Ángela, ese no tuvo problemas, ¿cierto? No tuvo problemas. Bueno. Salomón. Todo bien. Si alguien tiene más que decir, que lo haga ahora, porque vamos a terminar esta sesión. Voy a apagar las velas. Listo, yo creo que... Bueno, Salomón, entonces digámoslo. Eso, antes de apagar las velas. Está venteando mucho. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto lo tenemos que verificar. Si esto es 1. Yo no estoy diciendo que esto sea 1. Nos estamos preguntando, ¿esto es 1? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, voy a escribirlo acá a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Nos dice que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1/4 a la n menos 1 por 3/4, esto es igual. 3/4 no depende de n, por lo tanto puede salir de la sumatoria y nos queda 3/4 que multiplica desde a la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1/4 a la n menos 1. Ahora, esto es 3/4 que multiplica, si n vale 1, ¿cuánto vale esto? Si n vale 1. Vale 1/4 a la 0. ¿Y cuánto vale 1/4 a la 0? 1. 1, muy bien. Más, si n vale 2. 1/4. 1/4. Más, y así sucesivamente va a valer 1 sobre 16, más, etcétera, etcétera. Ustedes lo siguen. Y esta es la suma que nos había dicho Cristian, que es una suma geométrica. Esa suma geométrica, ¿qué razón tiene? Realmente es una serie geométrica. Una serie geométrica de razón ¿cuánto? ¿Cuál es la razón ahí? ¿1/4? 1/4. Muy bien. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3/4 que multiplica
Como empieza en 1, entonces es 1 sobre 1 menos la razón, que sería 1/4. Y entonces esto va a ser igual a 3/4 por, esto le va a dar 1 sobre, esto me va a dar 3/4. Y fíjese que este simplifica con esto y esto nos va a dar 1. Eso nos da 1. Por lo tanto, me está diciendo que esta P de N, esta es función masa de probabilidad. Luego, P de N, que es igual a la probabilidad, o perdón, que es igual, que la estamos llamando P igual a P de X igual a N, es función masa de probabilidad. ¡Listo! Ya encontramos el primer problemita, que es encontrar su función. Ahora sí, como parte de calcular la probabilidad, que usted tenga que ensayar 5 tubos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo escribimos esto? ¿Probabilidad de qué? De que X sea igual a 5. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que usted tuvo que ensayar 5 tubos. Los 4 primeros salieron malos y el último salió bueno. ¿Cuánto les da? Esto les va a dar 1/4 a la 4 por 3/4 a la 1. Vea que los exponentes me dicen que lo que estoy haciendo. El exponente 4, ¿qué me está diciendo? Que salieron 4 tubos defectuosos antes de llegar al tubo bueno. Y ya esto, pues, esto sí no hacerlo en calculadora. Pregunto, ¿entendimos más o menos el problema? Digan algo. Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe, sí. Bueno, resulta que este ejercicio, la variable cuando se comporta de esta forma, tiene un nombre. Tiene un nombre. El nombre nos lo dijo ahora Cristian. Cristian, ¿cuál es el nombre de esta variable aleatoria? Profe, no sé. Sí, usted lo Una dijo. variable geométrica, pues no sé. No, Geométrica, así se llama. Uy, teso. Así se llama. Se llama variable aleatoria geométrica. Geométrica. ¿Cuándo se da? Cuando usted no conoce cuántos ensayos tiene que hacer y para cuando ya encuentra el ensayo que necesita. Entonces, ¿qué necesitábamos aquí? Encontrar el primer tubo bueno. Por lo tanto, usted tiene que ensayar tubos hasta encontrar uno bueno. Cuando eso ocurre, se dice que tenemos una variable aleatoria discreta geométrica. ¿Listo? Bueno. Listo. Fíjese que este ejercicio es muy bueno, pues lastimosamente, esto lo estamos haciendo así por los problemas pues que tenemos, ¿cierto?
pero uno quisiera siempre hacer las clases de esta forma y no pues así a distancia, sino que ojalá fuese en forma presencial, que ustedes le dijeran el problema y ustedes aprendieran a deducir todas estas cosas. Yo creo que esta variable usted la vieron en los cursos anteriores, ¿o no? Andrea, Carol, Salomón, Ángela, Cristian. Profe, la verdad no recuerdo. Pues creo que uno no lo ve como variable, sino más bien como sumatoria en sí, o ejercicios de sumatoria. Bueno, puede haber sido que, o no, bueno, no le digo nada. Entonces resulta que este tipo de cosas es los que tenemos que aprender. Esto es lo que tenemos que aprender a utilizar. ¿Cierto? Les voy a dejar un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio. Van a hacer este mismo tipo de problemas pensando en el experimento. ¿Cuántas veces tiene que lanzar usted el dado, un dado? ¿Cuántas veces tiene que tirar un dado para hasta que aparezca el número 6? Ah, bueno, le robo 2 minutos, les puedo robar 2 minutos. Ustedes deciden. Hágale, profe. Calcule el valor esperado de X. Pero ¿por qué les digo que 2 minutos? Lo intentan hacer, si no lo hacen, lo dejamos como trabajo porque quiero que ustedes saquen esa esperanza. Calculen eso ahí. ¿Qué significaría? A ver, antes de hacer el cálculo, ¿qué significará la esperanza de X en este problema? Empiezo a preguntar por nombres o alguien se lanza al ruedo. ¿Cuántas veces, pues en promedio, cuántas veces tienes que ensayar hasta que salga pues el bueno, supongo yo? La dañaste, Cristian. Muy buena tu idea, pero la dañaste. ¿Quién la Más como dañó? el Bueno, promedio, más que se espera, ¿no? la esperanza de que, pues de la cantidad de veces que hay que ensayar hasta que salga el bueno. No. Ah, Hay que definirlo bien, Cristian. O empiezo a llamar. María, ayúdele a Cristian y a Julio César. María Giraldo. Si estás ahí, haz algún ruido. Carol. Profe, ¿cuántos ensayos se espera que se hagan hasta que salga el tubo bueno? Para que salga un tubo bueno. Exactamente, Julio César. Es el número esperado de ensayos o de tubos ensayados hasta que salga el primero. Bueno, Cristian, había que mejorarlo porque no es el número de ensayos, son los tubos probados, los tubos ensayados. vale. ¿Listo? Bueno, ustedes van a hacer el siguiente problema. Van a considerar, como hicimos este ejercicio, y calculan el número, el número de veces en promedio que se debe tirar un dado hasta salir el número 6 y encontrar su función de masa de probabilidad. Es decir, usted va a coger un dado y lo van a lanzar tantas veces que sea necesaria hasta obtener el número 6. Y primero que todo, escriban el problema. Ustedes van a redactar un problema. Exactamente, Caro.
Entonces, si me entendieron el problema, van a escribir el problema que consiste en encontrar, o pues para calcular el número promedio de veces que debe tirarse un dado hasta obtener el número 6. José Domingo, ¿y por qué eso? ¿Por qué ese ejercicio y no otro? Porque ese ejercicio, un problema parecido a esos, fue el que dio origen a todo este coso que se llama probabilidad. Mere hizo una pregunta similar y los matemáticos se concentraron a trabajar para responderle la pregunta a Mere. Y entonces, en la próxima sesión les cuento qué preguntó Mere. ¿Listo? Espérame, repite por favor. ¿Escribir el promedio de qué? Pues problema escribir escribir el problema de tal forma que dé a entender que es el número de veces que se debe lanzar un dado hasta obtener el número 6. Ustedes van a redactar el problema. Vamos a hacer algo, si ustedes están de acuerdo. Si están de acuerdo, escriben sí, sí, sí. Si no están de acuerdo, me escriben no, ¿cierto? Pero voy a ver si nos ponemos de acuerdo. En la siguiente sesión, puedo preguntarles a cualquiera y me van dando respuestas. María dice que sí. Ah, no, Cristian dice que bueno. Ángela dice que bueno. Julio César, Carol. Salomón acerca del ejercicio. Sobre hacer el ejercicio y les preguntando, bueno, muy bien, entonces eso significa que todos estamos de acuerdo. Entonces dejamos por acá, inténtenlo hacer, porque fíjense que como les digo, este tipo de ejercicio es el que le va a aparecer ya. Ya no vamos a resolver mucho, que encuentre f de x sabiendo que f de x es igual a tal. No, nos van a dar el problema y ustedes van a encontrar su función. Listo. Bueno, entonces los dejamos por acá. El jueves nos reunimos, ustedes deciden si trabajamos o dejamos para dentro de 8 días, ya ustedes toman la decisión. Si no tienen más que decir, ahora sí voy a apagar la vela. ¿Apago la vela ya? Sí, profe, soplémosla entre todos. Ah, bueno. Soplémosla entre todos. ¿Sí o no? Bueno. Yo sí tengo una pregunta, pero pues Sí. no respecto a la tarea a lo que hicimos hoy. Usted la clase pasada explicó sobre lo de la varianza. Pues yo vi el No, video, varianza pero... todavía no. Todavía varianza no ocurre. Vale, vale. Carol sí me preguntó sobre varianza. Carol y María creo que me preguntaron sobre varianza, pero yo les dije que nos dieran un poquito de tiempo, precisamente para hacer esto, para ir trabajando este tipo de ejercicios, ir entendiendo qué significa cada cosa, ¿cierto? Vale. Y otra pregunta, cuando hablamos de f de x, no en algo discreto, sino en algo continuo, hablamos de la integral, Sí. pues, de esa función. Exactamente, cuando se trabaja con integrales. Ok, sí, porque es que estoy haciendo el punto 4, entonces tenía esa duda. Bueno, listo. Vale, gracias. Bueno, no siendo más, se despide el mago José Domingo. Chao, chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.